Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Crudos días, La Laguna, bienvenidos, bienvenidas, o como he leído que se dice en guanche, Tamaragua, Aguere, Sansofé. Wow. ¿Qué tal lo he hecho? Bueno, regular, ¿no? Sí. He estado mirando algo de guanche. Sí, bueno, lo de Aguere no. Aguere significa la laguna, es que somos así, somos la laguna, Aguere, lo mismo. La laguna, la laguna. Bueno. ¿Cómo estáis? Me gusta este público. Qué fuerza, qué alegría. Nosotros estamos privados. ¿Lo he dicho bien? Porque es nuestra primera vez aquí en la isla de Achinech, o sea, de Tenerife, y porque estamos en este Tagoror, en este lugar de reunión, para celebrar un Meñesmen, una fiesta. En este Festival de la Mujer, Juntas Somos Más Fuertes, que cierra su programación del mes de marzo con carne cruda. Rubén Sascanio, primer teniente de alcalde de La Laguna y concejal de Bienestar Social y Movilidad Sostenible. Vaya título más largo que tienes, macho. Acórtatelo. Sí, tengo que ir con un desplegable casi. Sí. Bueno, gracias por acogernos en vuestra tierra, lo primero. No habéis parado en todo el mes. ¿Por qué es necesario un festival sobre la mujer? Bueno, el 8 de marzo, la verdad, tenemos la suerte de tener por primera vez en nuestra historia una concejalía que es una concejalía dedicada a la igualdad y a la diversidad, donde han hecho un trabajazo brutal. La compañía de Daira, que hoy justo pues tuvo mala pata y tiene un problema ahí. Mala pata, sí, justo, literal, además, muy mala pata, sí, ha tenido un problemilla. Pero vamos, que ha sido un trabajo tremendo de todo el equipo, donde ha habido muchísima participación. El Consejo de las Mujeres de La Laguna, que hace una tarea fantástica aportando ideas, y un mes entero dedicado a la literatura, dedicado al deporte, dedicado también a rendir tributo a las mujeres señeras de nuestro municipio y algo más de un mes, porque realmente hemos pasado más allá del 8 de marzo y todavía continúan las actividades y bueno, hoy tenemos una de ellas. Un mes dedicado a visibilizar a las mujeres. ¿Qué problemáticas habéis querido visibilizar este año en esos talleres, charlas, conciertos? Pues se ha trabajado mucho la realidad del mundo de la cultura desde la perspectiva feminista. Evidentemente tenemos un municipio donde todavía hay muchos cambios por hacer. El 80% de las calles cuando vamos paseando pues tienen nombre masculino. Tenemos los espacios prácticamente, en este mandato hemos casi multiplicado por 3 el número de esculturas dedicadas a las mujeres en La Laguna, que es algo tan sencillo porque en el casco histórico de La Laguna solo había una sola escultura dedicada a las mujeres cuando hay muchísimas dedicadas a hombres. Ese tipo esa brecha real que existe se ha puesto en evidencia, se han hecho unas rutas feministas súper interesantes por La Laguna, se ha hablado de la cultura, de la literatura, de todos los aspectos positivos que hay que aportar y por supuesto también de cuestiones que afectan especialmente a las mujeres también. Claro, ¿dónde es visible la desigualdad de la mujer? Aparte de en esculturas o nombres de calles, en problemas. ¿Dónde se nota reales, esa desigualdad? Desde luego la vulnerabilidad. Por desgracia la pobreza tiene rostro de mujer, lo vimos en los servicios sociales municipales, casi el 70% de las personas que son usuarias de los servicios sociales son mujeres, muchas veces también con cargas familiares, y también lo tenemos en temas como la dependencia. Cuando hablamos de mejorar los servicios de dependencia, estamos dando una mejora sustancial a las cuidadoras, que mayoritariamente también son las mujeres. Bueno, visible también es la belleza de la ciudad. Tengo que decirlo, estoy asombrado, encantado, si podéis aplaudir. Pedazo de ciudad que tenéis aquí en La Laguna. No me extraña que sea patrimonio de la humanidad, o como me han dicho por aquí también, patrimonio de la humedad, que nos están echando, y agradezco a los técnicos del Teatro Leal, la calima de fuera nos la estáis echando fuera, la estáis echando dentro. Tenemos aquí el escenario como en los conciertos de heavy metal. Bueno, y tengo que preguntarte, ¿qué no me puedo perder en La Laguna y en la isla? Antes de irme, ¿qué tengo que ver? Además del espacio Patrimonio de la Humanidad, que tiene muchos elementos positivos de los ricos y de los pobres, porque La Laguna tiene una de las cuestiones muy diferenciadoras, donde al lado del Palacete está la Casa Terrera, que también tiene un valor enorme, pero además de eso, por supuesto, Anaga, y yo me daría también un paseíto hoy, especialmente que hace calor, que no es lo habitual, le estamos engañando porque normalmente hace frío en La Laguna, hay que decirlo, hay que reivindicar la humedad lagunera, pero hoy es un día bueno para darse un paseíto por ahí por San Juanito y un bañito en los charcos ahí de la punta merece la pena. Bueno, y si tengo chaflija, ¿qué tengo que papear? Aparte de las papas con mojo picón. Bueno, hay un montón de cosas maravillosas ahí. Bueno, yo aprovecharía los guachinches que hay por nuestro municipio y también por ese norte y muchos productos de calidad. El queso en La Laguna, pues también... Lo he probado, mira, lo primero que he probado al llegar. Es que el queso, vamos, y llévate queso, que hay que aprovechar que tenemos muy buenos. ¿Y algún plato típico lagunero?
Bueno, típicos laguneros, tenemos muchos productos, pero realmente La Laguna es un municipio muy diverso. Una cosa que ya me parece muy típica lagunera, aparte de los perritos de Casa Peter, que eso sí es muy típico lagunero, también tiraría el Punto Criollo, que tiene unas arepas espectaculares, que no es lagunero, pero también es parte de La Laguna, que tenemos 96 nacionalidades y también una herencia venezolana que convive. Muy bien. Bueno, pues voy a chuchar hasta quedarme embostado. Aprovecho. Rubén Sascanio, teniente de alcalde de La Laguna, gracias por traernos. Encantado. Bueno, y precisamente para nuestra visita a La Laguna, el espectacular Teatro Leal, ¿lo podéis encender, por favor, que os vea las caras? ¡Guau! ¡Ué! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Hola, ¿cómo estáis? Hasta en los palcos, como las señorías. Bueno, pues hemos preparado un menú con los mejores ingredientes de la isla, un menú sorprendente y fascinante, cocinado por mujeres. Os va a encantar el nombre del plato. Cromosomas, polvo de estrellas, leche condensada y papaya. Para que se te vaya la olla, nunca mejor dicho. Welcome to Carne Cruda The Album. Join us for danger, excitement, innovations. Nos han llamado mucho la atención 3 cosas de la isla. Bueno, muchísimas más, pero 3 que nos vienen al caso. 1, la cantidad no solo de hombres, sino de mujeres que se dedican a la astronomía. 2, las escritoras que están revolucionando el panorama literario nacional desde aquí. Y 3, la historia guanche, que yo creía que es como se llamaba a la lengua de los antiguos aborígenes del archipiélago y por extensión a los habitantes de todas las islas. Y aunque también es así, en realidad, si hablamos con exactitud, los guanches sois los de aquí. Esto lo cuento para los peninsulares, para los godos hediondos. Lo he dicho bien, ¿no? Arriba esa ráfaga. Bueno, pues con todo ello vamos a hacer nuestro plato. El polvo de estrellas lo pondrá una astrónoma tinerfeña. La leche condensada, la autora de la novela del mismo título, que es la nueva sensación de la literatura en castellano desde su voz profundamente canaria. De los cromosomas nos hablará una bióloga que estudia la evolución genética de estas islas para reconstruir su historia, y para deconstruirla desde el feminismo decolonial nos ayudará una filósofa. Con estos ingredientes y estas cocineras queremos preparar un gofio que contenga el ADN, la esencia y la materia de las Islas Canarias. Así que hoy las mujeres canarias nos cuentan las Islas Canarias, pero también nos las cantan. Todo menú necesita su fruta. Y aquí tenéis la más sabrosa, con todas vosotras, presentando su disco It Papaya, Mel Omana. Y esto se llama precisamente Fruta. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Con dolor y hambre de amores que sangran, porque quisiste pillarme, hacerme lamer heridas que sientes, solo se arañan mi piel. Tu mano en mi espalda son como puñales que agarran las ganas para luego perder. Pero hoy llevo toda la noche pensando que lo que alto sube se vuelve a caer. No supiste verme cuando me tuviste, ahora que me pierdes tú quieres volver. Llevo toda la noche pensando que lo que alto sube se vuelve a caer. No supiste verme cuando me tuviste, ahora que me pierdes tú quieres volver. No, no, no voy a volver. Chasqueamos los dedos así conmigo. No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver. Bendita libertad que vienes a mi pera. Quien no viera bella en aquella soledad insincera. No necesito mano ardiente, de diente a diente se me tupiera. Ya tú verás. Fueron días de princesas y rameras. Si el brazo que me abraza no es el mismo que me quema. Si fallo puta, si no sirena. Pero si a mí es a quien falla es culpa mía, no fiera. Sumito de papaya pato a tu pena. Porque no voy a volver contigo ni aunque me muera. Solo quería que te quiera a tu manera. Dejar de ser yo misma ni loca, no te enteras. Vivía pa' quererme y casi tú me entierras. Bajo todos los miedos que coronan tu cabeza. Conseguiste una vez que yo no me quisiera. Pero sigo brillando aunque sea polvo de estrella.
no voy a volver. No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver. Llevo toda la noche pensando que lo que alto sube se vuelve a caer. No supiste verme cuando me tuviste, ahora que me pierdes tú quieres volver. Llevo toda la noche pensando que lo que alto sube se vuelve a caer. No supiste verme cuando me tuviste, ahora que me pierdes tú quieres volver. No, no, no voy a volver. No voy a volver. No voy a volver. Y no volví. No, pero luego vuelves, ¿eh? Gracias, Ricura. Luego vuelves. Bueno, ya habéis visto, es fruta salvaje, fruta que se muerde, pero también te muerde. Ya hemos puesto la base, la fruta sobre la que vamos a echar el resto de ingredientes del plato canario. Vamos a espolvorearle, y ya lo ha citado Mel, polvo de estrellas. Esta historia comenzó hace miles de años, cuando nuestras antepasadas miraron al cielo y observaron el sol, la luna y las estrellas. Desde entonces, otras mujeres siguieron observando el universo y hoy en día, aunque aún en minoría, somos miles las que nos dedicamos a la astrofísica en todo el mundo. Sí, y una de esas mujeres que se dedica a la astrofísica es Adriana de Lorenzo, investigadora y divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y además nacida en esta isla. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿cuánto fan? Qué maravilla, ¿no? Lo que hacen aquí las mujeres con la astrofísica. Hay una verdadera vocación, es una verdadera devoción lo que hay en este pueblo por la astrofísica. Pero como no la va a ver, con el cielo que tenemos, los recursos que tenemos, es que me parece lo natural. Claro, ¿hay algo que hace especial al cielo de Canarias y al cielo de Tenerife? Lo hace especial que tenemos la posibilidad de observarlo con las mejores condiciones, porque el universo y el cielo es bonito en todos lados. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad, el privilegio de poder salir y verlo, gracias a una ley de protección del cielo, gracias a que podemos ir a la playa, pero también podemos ir muy alto a la montaña. Y todo eso pues lo hace fantástico para salir, sentarse. Por favor, vayan y siéntense de noche y miren arriba, que a lo mejor hoy no, que hay calima, pero bueno, en otro momento, porque es maravilloso. Lo que es maravilloso y fantástico es tu línea de investigación, la arqueología extragaláctica. Me voy a hacer una camiseta con esto, o un grupo. ¿Eso qué es? Bueno, una serie de Netflix. Ya, por favor, arqueología extragaláctica. En ciencia las personas tenemos que ser muy creativas para buscar la forma de resolver los retos a los que nos vamos enfrentando. Y lo que pasa es que luego a la hora de poner nombres, yo no sé si te diría que con la arqueología extragaláctica tiramos de mucha creatividad o de muy poca, porque al final es lo que el nombre dice. Extragaláctica viene de que estudiamos otras galaxias que no son la nuestra, que no son la Vía Láctea. Y lo llamamos arqueología porque utilizamos la técnica de la arqueología, o sea, se la robamos a otra rama, en el sentido de miramos aquellas galaxias que tenemos cerquita, ¿sí?, como quien mira los restos que podemos encontrar hoy en día, y intentamos además, estudiando las propiedades de esas galaxias, reconstruir cómo fue su historia pasada, observando lo que podemos ver hoy en día, o lo más cerquita que podemos. Claro, pero ¿qué es lo que podéis ver? ¿Cuáles son los restos arqueológicos de esas extragalaxias? Podemos ver cómo son las estrellas que tenemos ahora. Ajá. Podemos ver cómo son las estructuras que tienen ahora, porque las galaxias se componen de diferentes estructuras, muchas de ellas. Podemos ver el gas que tienen ahora. Y todo eso con mucho conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Mucho de ese conocimiento debido a mujeres, porque la astrofísica está muy ligada a mujeres, y digo la astrofísica, no la astronomía. ¿Sí? Sí, bueno, la astronomía también, pero la astrofísica en general tiene una semillita en un grupillo de mujeres que empezaron a sacar propiedades físicas de estrellas y luego de galaxias. Entonces, bueno, pues mirando eso, con ese conocimiento que tenemos detrás, podemos reconstruir esa vida pasada de las galaxias. ¿Y qué sabemos? ¿Qué habéis descubierto así por ahora? Sabemos, me gusta decir también que todavía hay mucho que no se sabe, así que invito, porque el universo es muy grande, hay una gran diversidad. Es grande el universo, no nos habíamos dado cuenta. Sí, y además hay una gran diversidad. Ah, mira. Como en la sociedad que tenemos aquí. Humana. Sí,
Y entonces invito a todo el mundo que le interese a que, gente sobre todo que se lo esté planteando, chicas y chicos, Sí. que todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, tenemos una visión que es que al principio hubo procesos más violentos en los que se formaron las primeras galaxias y que luego, durante la segunda mitad de la vida del universo, tuvimos una evolución un poquito más tranquila, donde se formaron todas estas estructuras que comentaba. Yo, por ejemplo, me dedico mucho a estudiar unas estructuras alargadas que se llaman barras. La Vía Láctea creo que es una de esas estructuras. Muy bien, efectivamente. A ver, vengo a estudiar de casa. Enhorabuena. Sí, hacemos una buena labor de divulgación, veo. Sí, señora, sí, señora. Pues sí, la Vía Láctea, por ejemplo, pues es una de estas galaxias con estructuras, con brazos espirales y con una barra. Y bueno, pues a partir de ahí, gracias a todo esto, tienen una evolución más tranquila, pero con muchos cambios. Y todo eso pues es lo que sabemos y lo que todavía tenemos que aprender mejor que cómo ocurre. ¿Te pasas el día mirando al cielo? En realidad no. A ver, ¿cómo se estudia el cielo sin mirarlo? Claro, bueno, sí, se mira en algunos momentos dados y luego pues vas a tu ordenador y miras el ordenador durante mucho más tiempo. Y hay gente, porque dentro de la astrofísica pues también hay diversidad, y hay gente que mira el ordenador todo el rato porque se dedican a hacer simulaciones por ordenador y no tienen ni siquiera que ir a mirar al cielo, al telescopio. Bueno, y mirando esos ordenadores y mirando también el cielo hay muchas mujeres, como hemos dicho. ¿Por qué tantas? Yo, sinceramente, pero bueno, esta es una opinión que como buena científica estoy abierta a que me rebatas, pero creo que no somos tantas. De hecho, somos menos de las que deberíamos, menos de las que muestran interés. Pero bueno, como tú has dicho al principio, en Canarias tenemos esa conexión con el cielo porque incluso aunque cada vez se esté perdiendo el salir a mirar al cielo, nadie deja, aquí todo el mundo sube al Teide, que no te lo han recomendado antes, pero también tienes que hacerlo, y el observatorio queda de paso y llama mucho la atención. Claro. Entonces, las niñas, los niños, ¿quién no ha ido al al Teide y ha visto el observatorio y ha preguntado para qué sirve? Entonces tenemos esa conexión y por eso hay mucha gente canaria que ha decidido dedicarse a la astrofísica. Tenemos muchos recursos muy buenos, pero también es verdad que bueno, también hay un desconocimiento, por eso es importante divulgar y acercar la ciencia a la sociedad. Y también es verdad que como mujeres hay menos, por los problemas que conocemos bien, que podríamos hablar horas de esto. Desde pequeñitas pues hay menos chicas que se interesan por la ciencia, no por el interés, sino porque nos arrebatan un poco la posibilidad. Y luego, pues a lo largo de la carrera también hay otras problemáticas que hacen que no haya tantas mujeres. Así que yo nunca diría que hay muchas, deberíamos ser más. Retiro lo que he dicho. ¿Por qué hay tan pocas mujeres dedicándose a la astrofísica? Es que es así, es así. Bueno, tú estás luchando contra ello a través de la divulgación, como decías, tan importante. Eres la creadora de la sección Gaveta de Astrofísica del periódico El Día y de Chatea con una astrónoma, una actividad de la Sociedad Española de Astronomía. ¿Qué cuentas ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo atraes a las mujeres hacia la ciencia? Pues son dos actividades súper bonitas, no porque las haya hecho yo, sino porque creo que realmente lo son. Fe. Gaveta de Astrofísica consiste en una página en este periódico en el que una persona, o bien que trabaja en Canarias o que ha nacido en Canarias, trabaje donde trabaje, porque hay una condición de movilidad muy fuerte en el sistema científico. Bueno, estas personas que son profesionales de la astrofísica comentan un resultado científico, bien que han hecho estas personas o bien del que controlan mucho porque es su temática. Y bueno, así atraemos a mujeres, cuidamos, todos los proyectos que yo hago cuidan mucho la perspectiva de género, claro. Entonces, bueno, los colaboradores y colaboradoras de Gaveta de Astrofísica tienen paridad, por supuesto, el 50% son chicas, el 50% son chicos, y además siempre entre el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, y el 8 de marzo, publicamos artículos escritos por mujeres, por astrofísicas e ingenieras. Y bueno, Chatea con una astrónoma es una actividad un poquito diferente porque además tiene un alcance mucho mayor al ser una actividad organizada para la Sociedad Española de Astronomía, y esta sí está más orientada a fomentar vocaciones científicas en niñas y adolescentes, y también en dar visibilidad al trabajo de mujeres científicas entre gente de toda edad, porque consiste en un día, normalmente en febrero, en el que durante 12 horas ininterrumpidas hay un chat en línea disponible para que cualquier persona se conecte y chatee de tú a tú con una profesional mujer de la astrofísica, ingeniera, astrofísica, matemática.
Y claro, esto nos da mucha visibilidad. Y a mí me gusta mucho porque estas dos actividades no son actividades centradas en centros educativos, que también participo en algunas de ellas y están muy bien, sino que alcanzan a gente de toda edad y de cualquier background. De hecho, al ser un chat en línea, chatear con un astrónoma implica que cualquier persona, incluso en un medio rural poco poblado, se puede conectar si tiene internet y chatear. Entonces son actividades muy bonitas. Lo son, lo son. Yo voy a chatear con otras, no te vayas, ¿vale? Muchas gracias. Vamos Aquí a estoy. por el siguiente ingrediente. Después de reconstruir la historia extraterrestre y extragaláctica, nos gustaría... ¡Bravo! Te han gritado. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos gustaría reconstruir la historia terrestre, la humana. Vamos a echarle cromosomas al plato. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde han ido los canarios y las canarias que han habitado y habitan estas islas? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cómo eran? ¿Cómo fueron? ¿Cómo son los habitantes de Canarias? En torno a esas preguntas lleva años investigando Rosa Fregel, que es doctora en biología y profesora del área de genética en el Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética de la Universidad de La Laguna. Madre mía, cortad de verdad los títulos. No es culpa nuestra. Acércate al micrófono, No es culpa nuestra. Bueno, Crudas tardes, bienvenida. Gracias. Rosa, tú intentas reconstruir la historia del archipiélago a través de su genética, ¿es así? Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es un poco una mezcla entre la genética y la arqueología, y aunque parezca que es imposible, se puede recuperar ADN a partir del material arqueológico, por ejemplo, de huesos o de dientes, y podemos estudiar ese ADN para tratar de entender o de reconstruir aspectos del pasado. Y lo haces eso a través del estudio de la genética de las poblaciones, ¿no? Exacto. Nosotros lo que hacemos es obtener ADN de poblaciones humanas antiguas, en nuestro caso mayoritariamente de aborígenes de Canarias, y comparando su estructura genética con la de otras poblaciones actuales y antiguas, podemos entender cosas pues, como su origen, su evolución, cómo cambiaron a lo largo del tiempo, o si no cambiaron a lo largo del tiempo, y descubrir un poco cómo pues, esas poblaciones llegaron a Canarias y cómo fueron cambiando. Bueno, ¿cuántas preguntas tengo ya que hacerte? ¿Y cómo eran esos canarios? ¿Y cómo llegaron aquí? ¿Cuánto cambiaron? ¿Cómo fue el primer canario? En realidad yo creo que fueron muchos los que llegaron. Venía acompañado. Bien. Exacto. Porque a veces la gente se imagina la colonización aborigen como un par de personas despistadas que se subieron a una lancha y acabaron aquí. Y en realidad esto fue una colonización muy bien pensada. Tenemos que darnos cuenta de que vinieron con todo lo que necesitaban para colonizar la isla de manera satisfactoria. Venían con cabras, venían con ovejas. ¿De qué época cerdos. estamos hablando? Estamos hablando en torno al cambio de era. Sería el primer, segundo siglo después de Cristo. Ajá. Entonces se vinieron para acá con sus semillas, con sus plantones de higuera, vinieron con un montón de cosas. Y vinieron con la intención de colonizar las islas. Entonces nosotros sabemos que no era uno solo, que eran muchos, porque la diversidad genética que vemos, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife, se corresponde con una población relativamente grande. Y bueno, la verdad es que a lo largo del tiempo hay islas que creemos que no cambiaron mucho, como Tenerife o Gran Canaria, pero luego hay otras que sí cambiaron. Por ejemplo, el Hierro probablemente tuvo una población pequeña y al quedarse aislados en esa isla tan pequeña, pues la población empezó a sufrir los efectos del aislamiento y empezaron a perder su diversidad genética. Y eso somos capaces de verlo en su ADN. Es un error pensar que es todo una misma canariedad, ¿no? En realidad había Exacto. muchísima variante. Exacto. Al principio, cuando empezamos a trabajar, decíamos, venga, vamos a estudiar los aborígenes de Canarias. Y conforme hemos ido viendo cada isla de manera diferenciada, hemos empezado a darnos cuenta que la diferencia no está solo en los nombres, ¿no? Bimbaches, iguanches y benaoritas, sino que cada población tenía en realidad sus diferencias. ¿Cuáles eran? O sea, ¿en qué? No sé, cuéntanos alguna diferencia. ¿Cómo eran, por ejemplo, los de aquí? En realidad yo quiero decir aquí públicamente que desde el punto de vista de la genética, nosotros lo que hacemos es complementar estudios que ya estaban hechos. O sea, nosotros hemos demostrado que el origen de esta población era norteafricano, es decir, que probablemente fueran muy parecidos a las poblaciones bereberes de esa época en el norte de África. De hecho, el guanche como lengua creo que viene de ahí, ¿no? Exacto, el líbico bereber. Pero nosotros no fuimos
los que descubrimos esto. Desde el punto de vista arqueológico y lingüístico, se llevaba muchos años apuntando en esta dirección. Lo que pasa que lo bueno de la genética es que es una manera molecular de apoyar temas como, por ejemplo, las similitudes culturales o las similitudes del lenguaje. Entonces, lo que hacemos simplemente es contrastar hipótesis usando la molécula de ADN. Toma ya. Sí. Qué fuerte, ¿no? Suena bien, y eso ¿no? cómo, ya, suena bien y suena tan misterioso, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿cómo puedes tú, a través de un ADN, contrastar cosas que ha dicho, por ejemplo, la arqueología o la historia? En realidad suena así como súper Expediente glamuroso, X. pero estamos todo el rato o bien en el laboratorio, pues completamente forrados como si estuviéramos estudiando el ébola, o luego en el ordenador pasando horas y horas delante de una pantalla. Básicamente lo que usamos son técnicas estadísticas para comparar la composición genética de nuestra población antigua con otras poblaciones. Y al final, ¿se acuerdan de la adenina, guanina, citosina y timina? Algo así leve y lejanamente. Pues esas secuencias de ADN, lo que hacemos es comparar secuencias de ADN de nucleótidos que hemos obtenido de muestras antiguas y ver a qué población actual se parecen más. Y a la que más se parecen es a las del norte de África. Toma ya. Ya no es tan glamuroso, ¿no? Bueno, no, sí, a mí me pareció súper glamuroso, ahí mezclándose unos ADNs con otros. Y cuando llega la colonización europea, ¿qué pasa? ¿Eso también lo habéis estudiado? Sí, eso lo hemos estudiado y bueno, lo que pasa no sorprende a nadie. Lo que hubo fue una disminución de la población aborigen, pero bueno, hace muchos años se pensaba que los aborígenes prácticamente no habían contribuido a la población canaria actual, que esto había sido prácticamente un reemplazamiento de la población aborigen por poblaciones europeas. Lo que se ha visto a lo largo de los años, con el trabajo que se ha hecho en el área de genética de la Universidad de La Laguna mayormente, ha sido que existe una contribución importante de la población aborigen a la población actual canaria. Lo que pasa es que hay un sesgo en el sentido de que la mayor aportación ha sido desde el punto de vista de los linajes maternos y mucho menos desde los linajes paternos. Ah, ¿y eso? Pues eso es algo típico de sociedades poscoloniales. Tenemos que imaginar que durante la época de conflicto de los conquistadores con los aborígenes, pues la mayor mortalidad ocurrió con aborígenes varones. Claro. Y luego cuando se funda la sociedad colonial, pues mayoritariamente llegan colonos varones europeos, porque todavía los aborígenes no están contentos con que les hayan quitado su tierra. Por lo que sea. Exacto, por lo que sea. Y claro, pues hay un poco de inestabilidad, o sea que al principio llegan mayoritariamente hombres europeos y hay mayoritariamente mujeres aborígenes. Y eso crea una simetría que se mantiene hasta la actualidad y todavía podemos detectarla en el ADN de la población canaria actual. Y no solo en Canarias, sino en toda Latinoamérica y todas las sociedades. Wow, esto es interesantísimo. También creo que habéis estudiado, que se puede ver ahí en esas trazas genéticas, la sociedad esclavista. Sí. ¿Y eso cómo? Bueno, nosotros cuando estudiamos las muestras, por ejemplo, las muestras de poblaciones históricas, lo que hacemos es tratar de estimar cuál es la composición ancestral de ese individuo, es decir, qué parte de su genoma es europeo, qué parte de su genoma es norteafricana, que sería muy probablemente de origen aborigen, o a lo mejor de un esclavo morisco, y qué parte estaría asociada a poblaciones africanas subsaharianas que llegaron a Canarias dentro del tráfico de esclavos transatlánticos. Y a veces, pues estudiando poblaciones históricas, hemos visto una contribución muy importante de esas poblaciones africanas subsaharianas que en la población actual no se nota tanto, pero que, por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XVII, pues era una contribución importante. Bueno, como contamos nosotros, me acuerdo en un programa hace tiempo de la población negra que hubo en Sevilla, que ha sido borrada del mapa por la historia. Tú me decías antes de empezar el programa que venías de clase y que tus alumnos se te dormían por la siesta pensando, pero ¿qué interés tiene todo esto que me está contando? A mí me parece apasionante lo que has contado. ¿Verdad que sí? Mira qué clase, entregaos los tienes. Bueno, pues después de reconstruir la historia de cielo y de tierra, de estrellas y de humanos, vamos a deconstruirla y a descolonizarla. Después de hablar del colonialismo, eso, hay que descolonizar.
Vamos a echarle las especias al plato para quitarle ese mal sabor a colonización y esclavismo, ese sabor rancio de la exotización de lo canario y la sexualización de las mujeres canarias. Y para quitarnos todos esos prejuicios hemos invitado a una filósofa que lleva años quitando anteojeras y cambiándonos la mirada sobre las islas. Larisa Pérez, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Descoloniales de la Universidad de La Laguna. Crudos días, bienvenida. Muchas gracias. Venís con los fans de casa, ¿no? Colócate el micrófono, por favor, apuntando a la boca. Estas islas están muy marcadas por la colonización, como nos contaba Rosa. ¿Qué huella han dejado? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Intenta simplificar todo lo que puedas, por favor. En eso estamos, ¿no? Parece que de un tiempo a esta parte este significante de la colonización pues se ha vuelto como poderoso para explicar procesos, ¿no? Sobre todo procesos culturales, pero también económicos. Lo que pasa es que eso ya se venía estudiando hace tiempo. Y en este campo, que es el que yo más me ocupo, que tiene que ver con la identidad, pues yo creo que sí, que el residuo ha sido importante, ¿no? Son cosas de todas maneras que a mí me ha servido para estudiarlas, ver espejos en otros lugares, como puede ser Latinoamérica o las 3/4 partes del globo, porque las tres sufrieron el impacto del mismo proceso, ¿no? De esa expansión colonial moderna. Entonces, pues se produce con ese proceso de colonización hay una imposición de jerarquías que son ontológicas, que decimos los filósofos, del ser, ¿no? Que colocan a unos cuerpos en un determinado estatus ontológico y a otros cuerpos en otro estatus, ¿no? Y también al resto de seres vivos. Y lo que va a pasar en este territorio, donde ya había una organización previa, que, ¿no? Diferentes disciplinas han intentado aproximar, pues hay una reconfiguración. Y bueno, en esa reconfiguración unas personas van a pasar a ser esclavizadas, en un principio de esas propias personas aborígenes, ¿no? Luego también otras personas que van a engrosar la economía naciente, ¿no? Que es la capitalista, y las mujeres también vamos a pasar, no se sabe si vamos a recrear posiciones que ya teníamos en algunas islas o vamos a aumentar la brecha que había, pero vamos a pasar también a una posición de inferioridad y nos vamos a insertar en esa economía, pues haciendo una serie de tareas o haciendo que las tareas que veníamos realizando, que empezamos a realizar, pues no sean consideradas trabajos, sino otro tipo de cosas. Bueno, esto es una historia muy larga, pero básicamente creo que ese es el impacto. Y la población canaria en general, de alguna manera, va a tener una especie de... Primero va a vivir en una ambigüedad identitaria curiosa, porque este proceso que nos describía Rosa a nivel identitario conlleva como muchos quebraderos de cabeza, pero entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué pasa con los guanches? ¿Qué pasa con el africano? ¿Qué pasa con tal? Y en ese berenjenal estamos. Lo que está claro es que hay como una especie de mancha, ¿no? Una mancha criolla, que me gusta a mí llamarla, en este territorio, que nos sitúa también en un estatus ontológico como un poco inferior, al menos con lo que se supone que es la centralidad. La centralidad, ¿no? Que es la europea, ¿no? La blanquitud. Estamos ahí en un espacio ahí como limítrofe extraño. Sí, la identidad canaria se construye por oposición al centro, como periferia y a veces como menospreciada. Yo creo que sí. Bueno, primero todas las identidades se construyen por oposición, ¿no? Si no, no nos nombraríamos así. Y muchas veces, como Canarias también, descubrimos que somos canarias o canarios cuando vamos fuera, cuando interactuamos con otras alteridades, ¿no? Y entonces descubres cómo la gente te lee y ves si te identificas o no te identificas. Entras en una especie de lucha, ¿no? Ahí. Y creo que eso ha sido el motor también de que mucha gente, y sobre todo dentro de los feminismos, empecé a hacerse esas preguntas porque no sabía bien cómo ubicarse, pero no se sentía cómoda con ese lugar de ubicación. Y sí, claro que conlleva un proceso de inferiorización, porque es así, todo es la periferia y esto es ultraperiferia. O sea que ya estamos situados, en nuestra propia definición es estar en un margen. Sí, me contaba Mel en bambalinas que un día que estaba en el metro de Madrid, creo, alguien oyó su acento y le dijo: vuélvete a tu país. Con Vox esto no pasaría. Literal, luego os la contará ella. ¿Y de ahí, de esa colonización, proviene la exotización y sexualización de las mujeres canarias? Sí, yo creo que está estrechamente relacionada, porque los procesos de colonización tienen un componente de justificación moral. Es decir, para tú implementar los procesos de colonización implican una nueva organización socioeconómica, pero yo esa la tengo que justificar a un nivel ontológico que se expresa con una cosmovisión del mundo, y yo tengo que justificar por qué esas personas a las que yo colonizo precisan de tutorización, precisan de domesticación. Y los estereotipos están al servicio. Los mismos que tenemos ahora
que los que manejamos sobre las mujeres son muy parecidos a los que manejamos sobre los espacios coloniales, porque siempre son personas que están en un estado más infantil, más bestial, instintivo, sentimental, todo aquello, ¿no?, que el imaginario eurocéntrico relegó o privó de valor, eso lo tenemos nosotras, ¿no? Las personas colonizadas, las mujeres, los cuerpos abyectos, ¿no? Y vivimos con esa doble cara, ¿no? Que en el metro te puede pasar que te digan, vete de aquí, o ¡ay, Canarias, qué simpática!, ¿no? Barra sexy, barra ingenua, barra caliente, barra violenta, todo, ¿no? La parte positiva enseguida empieza como, ¿no?, a deshacerse en la boca como hongos podridos, como decía Hofmannsthal, ¿no? Tiene una parte como súper oscura también. Y a deconstruir esa mirada ayuda el feminismo decolonial. Explícanos qué es y cómo lo hace. Quiero decir, ya sé que esta pregunta es complicadísima, pero para quien no haya oído nunca el concepto y de qué manera el feminismo y la filosofía decolonial te va deconstruyendo todo este proceso que nos han construido. Yo creo que son como dos herramientas que tienen cosas en común y por eso engarzan muy bien y que al tiempo se hacen también como una crítica mutua necesaria, ¿no? El feminismo ya desde mucho tiempo viene realizando una crítica a ese modelo de organización que yo decía, socioeconómico, pero que es también ontológico, donde una parte de la naturaleza, que son las mujeres, y todos los atributos que están relacionados con ellas, pues están en una posición de inferioridad, ¿no? No son considerados, no tienen reconocimiento con todo lo que ello implica, ¿no? Y esa crítica que se viene haciendo, que es una crítica a entronizar lo racional, es una crítica a entronizar la violencia, es una crítica a entronizar la diferencia entre el hombre y el resto de la naturaleza, lo descolonial también lo hace. Lo descolonial critica al propio feminismo también, porque es un imaginario que ha recreado la colonialidad, que es un término que nos sirve para ver el colonialismo en un sentido como amplio. El feminismo también ha sido racista, el feminismo también ha sido clasista, que esto es herencia eurocéntrica, y lo descolonial viene a decir, bueno, descolonízate tú también, compañera feminista, date cuenta de que ostentas privilegios, date cuenta de que recreas colonialidad con lo que haces. Entonces, son como dos herramientas que se pueden complementar muy bien y que en el caso de Canarias yo creo que llegaron en un momento como perfecto. O sea, había muchas compañeras ya trabajando sin que este término estuviera, por supuesto, ¿no? Estos son como modas que vienen y se van, pero resultó como elocuente para decir, bueno, pues tengo una herramienta para describir esa posición ambigua que yo ostento, que tiene mucho que ver con la opresión y tiene mucho que ver con los privilegios. Sí, hay una paradoja ahí tremenda. Sí, muy fuerte. En el caso de Canarias, a mí me parece que los lugares que son fronterizos o son ambiguos son súper poderosos para pensar. Da igual si es un lugar físico. La frontera es un lugar de pensamiento. Exactamente, ¿no? En las identidades también, por eso han sido tan productivas el pensamiento chicano o las identidades trans. O sea, todo ese pensamiento sirve, ¿no? Porque nos permite vernos a todos en realidad en nuestra infinitud o nuestra multiplicidad, y nuestra cara oculta también, ¿no? Y Canarias, bueno, un territorio africano que pertenece a la Unión Europea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? O sea, ¿cómo puedes ejercer esa función tan violenta, ¿no? Que puede ser una de las más violentas que hay en el mundo, de ejercer ser frontera a la Unión Europea, ¿no? Y al mismo tiempo ser el sur del sur, o sea, que cuando, ¿no?, que te dicen sur de Europa, ¿sur de qué? ¿Sur de Europa, norte de África? ¿Qué? ¿No? Ultraperiferia de algo, ¿cómo te lo comes? Pues en eso estamos, en eso estamos. Pues no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. No sé qué pensáis vosotras, pero nos ha quedado un plato muy trans, un plato muy queer, muy queernario. Voy a juntaros a las tres, ya que os tengo, para que mezclemos los ingredientes. Las tres sois investigadoras. ¿Qué dificultades sigue habiendo para las mujeres en la investigación y más aún para las mujeres en la periferia de la periferia? Venga, lanzarse. Rosa, dale. ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, yo creo que es que a mí me han invitado muchas veces a dar charlas y me dicen, no, para fomentar las vocaciones científicas en las chicas. Y yo siempre, pues yo voy, porque yo creo que la divulgación es muy importante, pero siempre digo que las vocaciones investigadoras en las mujeres no nos faltan. Tenemos la suerte de que cuando miras a los números, el número de estudiantes de doctorado que se incorporan cada año a los planes de doctorado, pues normalmente está el 50% y a veces incluso hasta tenemos más chicas que chicos.
El problema no está al principio, el problema está a lo largo de la carrera investigadora. Al final esto es un sistema muy competitivo y un sistema que se basa en la acumulación de méritos. Y a veces esos méritos los tienes que acumular en tu tiempo libre porque tienes mucho trabajo. Entonces, claro, como a las mujeres históricamente nos corresponde pues, el cuidado de los hijos, y no solo de los hijos, sino de las personas mayores, las personas dependientes, llega un momento en la vida en que esas cargas hacen que tu rendimiento sea menor que el de tus compañeros chicos. Por lo tanto, conforme va avanzando la carrera investigadora, ese 50% del principio se acaba perdiendo. Entonces, yo siempre digo que sí se puede tratar de incentivar las vocaciones científicas, pero también hay que cuidar a esas chicas que se incorporan a la carrera científica y evitar que no las vayamos perdiendo por el camino. O sea, que te invitan, les metes ahí la bronca y tú le dices, claro, ¿para qué me invitáis si sabéis cómo me pongo? Exacto. Adriana. Bueno, yo discrepo un poquito con Rosy porque sí que creo que hay una componente que no nos trata por igual desde pequeñas. De hecho, hay estudios que dicen que las niñas se empiezan a subestimar en áreas de ciencias, matemáticas, tecnologías desde los 6 años. Es decir, una niña a partir de los 6 años va a considerar que es peor en matemáticas que sus compañeros varones, aunque no sea así y el examen demuestre lo contrario. Pero bueno, tenemos esa componente. El fomento de vocaciones científicas, pues es parte, al final lo hacemos, ¿no? Y es parte importante. Al final fomentamos vocaciones entre ellas y ellos, porque ven una persona cercana que es científica. Con lo cual es una labor que para mí sí sirve mucho, y Rosy también está de acuerdo en eso. Y luego estoy muy de acuerdo con lo que comenta ella de la carrera. Y a mí me gusta siempre que no nos olvidemos de otro aspecto muy importante de la carrera que también nos perjudica, que es el de las interacciones sociales que tenemos interiorizadas y los sesgos subliminales. Porque, por ejemplo, y esto es algo en el que tenemos que reflexionar y tenemos que poner atención y observar todo el mundo, o sea, todas y todos, porque para arreglar esto tenemos que colaborar entre todo el mundo. Y el hecho es que yo he estado en mesas de reuniones científicas donde yo misma siento que puedo interrumpir o interrumpo más a menudo a mis compañeras que a mis compañeros, independientemente de la jerarquía. O sea, el sesgo lo tenéis también vosotras, lo tenemos todos. Por supuesto, es algo por cómo nos han educado. Las mujeres somos más interrumpibles, todos lo sabéis, somos más... se tiene más confianza con nosotras, entonces somos más interrumpibles, somos más cercanas, por tanto, cuando nos damos una charla científica, pues parece que no, pero no nos entra igual el mensaje cuando lo dice un chico que cuando lo comenta una chica, con esa personalidad que tenemos, simplemente porque la ciencia siempre estuvo construida por hombres y hemos adoptado, interiorizado, una forma de verla a través de los ojos de un hombre, con lo cual pues esos sesgos hay que observarlos y hay que tener mucho cuidado y no intentar al final no restringirnos solo a los problemas de maternidad, conciliación, que son súper importantes, hay que tenerlos en cuenta, pero es que el problema va más allá y esto es un trabajo muy complicado que cada persona tiene que asumir. Se ve que le has dado vueltas tú a esto, ¿eh? Son muchos años, son muchos años. Larisa, pues remata. Poco que añadir a lo que han dicho las compañeras, simplemente yo con mi matraquilla, el filtro de la colonialidad, ¿no? Que se recrean todos los espacios, pero yo creo que en la academia especialmente, porque como son espacios de poder, pues no se dan a veces tantos intersticios o resistencias, sino que se recrea mucho la tradición, aunque no nos demos cuenta. Entonces, yo llevándolo a lo personal, lo he sentido en todo el proceso de investigación, que tenía que demostrar doblemente, por ser tía y por ser canaria. De hecho, sigo yendo a congresos y la gente siempre me dice, ¿dónde estás? Porque no se pueden imaginar que mi lugar de misión sea Canarias. Pero tengo compañeras que además son militantes feministas, pero cuando reciben currículum siguen viendo Universidad de La Laguna y descartan, y son canarias. Es decir, que lo tenemos interiorizado, ¿no? Y he estado en un congreso, he sido interrumpida frente a otras personas, los compañeros, y al final el chair de la mesa, el jefe, darme la palmadita y decir, no, ¿qué eres, colombiana o dominicana, no? Y es, claro, es esa cesta, ¿no? de los espacios hispanos, de los espacios colonizados, donde da un poco igual, porque si eres tía y si eres latina, pues que interrumpible me parece una palabra maravillosa. Sí, sí, me ha gustado mucho ese concepto. Sois más interrumpibles, desgraciadamente. A mí no me gustaría interrumpiros, pero tengo que hacerlo porque hay más mujeres invitadas. Larisa Pérez, Rosa Fregel, Adriana de Lorenzo, muchísimas gracias a las tres, de verdad. ¡Súper interesante!
Y con todos estos ingredientes podemos hacer un puré. Puré se llama este tema de Melómana, en el que mezcla el rap con el son cubano para dar y repartir feminismo y buenas rimas. ¡Dale! Muchas gracias. Yo soy tía de tratos, no de trucos. ¿Te pudo? Ajá. Si quieres entenderme, lo tienes crudo. Yo voy y vengo sin titubear, sin disimulo. Yo pongo lo que ves, casi sin ningún escudo. Por eso confundes mi ego con mi desnudo. ¡Qué mental! Si tienes sed, toma lo que escupo. Lo que antes era sufrimiento, ahora lo disfruto. Tú no sanas con nana, me duerme tu banana. De mí te lo di, todo de ti no queda nada. Que pasa, te traba la lengua sana, mi mente sana. Santa Yona, tu Satanás, te traba la lengua sana, mi mente sana. Dijiste un día claramente voy a destrozarte, y de esa frase lo único que me afectó fue el arte de quererme, el arte de aceptarme, el arte de no verte. Nos vamos a rayarme, ¿sí o no? ¿Estamos aquí o no? Nos vamos a rayarme. Manos arriba, Peñita. Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. En un teatro bien delicioso. El deporte nacional es... La envidia es el miedo a lo que admiras. Si tienes algo malo que decir, cuida cómo te miras. Yo nunca llevo manga y llevo las de pica. Así suena la laguna si come ajo pica. Solo lo que quiero oír, no me busques las cosquillas que tengo de todo para ti. Sobre todo amor del bueno, no me arrastro por tu suelo. Voy a alzar muy alto el vuelo para alejarme bien de ti. De ustedes no, para alejarme bien de ti. Esa gente rica, bien de ti, pero ahora no me voy a alejar, me voy a acercar a ti. Y papaya, señores. Melómana es una melodía que suena a Canarias y sabe a papaya, pero no siempre dulce, no os equivoquéis, porque también es ácida. Yo no elijo los momentos en los que me vengo, no me importa dónde estés, tú sí siempre me tengo. Fruta madura, como dice este tema, porque sabe de los sinsabores de la vida, pero ha sabido cómo sacarle el jugo en su música. Soy una rookie muy cookie, me enseñaste la luni, no te comí yo tu cookie, te hiciste el ice cream. Ya lo escucháis, le gustan los juegos de palabras, desde su propio nombre, Melómana, o Melómana, porque su nombre real es Melodía, y en las suyas nos deja claro que las mujeres raperas pueden ir más allá del mueve-mueve y el bling-bling o ese brilli-brilli de joyas caras. No sé, son quienes dicen que porque ya no quiero saber de él. Si es que yo ya lo olvidé, díganle que no. Su Macedonia de sonidos tiene frutas carnosas, sabrosas, jugosas, frutas con piel, con pepitas, frutas salvajes, prohibidas, frutas que vienen de Canarias, pero también de Cuba, de América y de África. Frutas que saben a rap, a soul, a R&B, a trap y sobre todo a ella. Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho más contenta que el carajo, enraladísima. Pues más contentos y más contentas que el carajo estamos nosotras. Bueno, hace unos años cambiaste esta isla por otra isla, la isla de Cuba, ¿no? Creo que te fuiste allí buscándote 2017. y buscando sonidos. ¿Por qué te fuiste? Pues pasé por un trastorno de ansiedad, que si hay alguien que está pasando por una situación de salud mental, pues un abrazo, se puede. Pasé por un momento de muy jodido mentalmente y me fui a un viaje espiritual
Pero a Cuba, claro, a Cuba. El primer chakra. Yo Tailandia fue otra cosa. Espiritual carnal, ¿no? Claro. Llegar al espíritu a través de la carne. Una cosita así. ¿Y qué tal? ¿Qué encontraste allí? Bueno, que se pueda contar a esta hora. No, es broma, es a broma. este horario infantil. Pues encontré eso, encontré mi sonido, también los canarios. Las Canarias estamos bastante conectadas, o por lo menos yo y mi contexto más cercano, pues a la música latina. Gran Canaria, sobre todo, que es desde la isla de donde soy origen, o sea, desde donde vengo, está muy conectada también con Cuba y bueno, encontré musicalidad, encontré tener las cosas un poco más claras, le encontré sentido al miedo también. Eso me lo ¿Y cuál es? Pues que no vas a dejar de tenerlo nunca. Y hay que vivir con él, ¿no? Sí. ¿Te encontraste a ti misma también? Sí, o por lo menos me encontré perdida, que eso es más importante que no encontrarse nunca. Eso en realidad. Yo creo que aceptar que estamos un poco perdidos y que no lo tenemos todo claro está bien. Y ahí me di cuenta y me sentí cómoda con eso. Bueno, y luego te perdiste por las calles de Lisboa, creo que también estuviste tío, ahí. eso sí que como fue un una peso pérdida crema. lanzando versos. ¿Qué encontraste ahí? ¿El fado? Encontré el fado, le di sentido a la tristeza, porque además el fado tiene una conexión muy potente con esa emoción y desde pequeña siempre he sido bastante melancólica, profunda. Entonces eso, me he ido sintiendo cómoda a través de la música y Lisboa me dio también esos sonidos urbanos conectados con África, que tiene eso, la colonia, pues Angola fue una colonia portuguesa y conecté con Peña allí. Y ha sido bestial y está siendo bestial también. Sí, bestial es lo que nos estás dando en los últimos tiempos. En este proceso terminas de dar forma al proceso personal que culmina en un proceso artístico. Sí. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Creo que no ha culminado ninguna de las dos cosas. Bueno, está por culminar. Está por ahí, estamos subiendo el TID. Está por ahí, sí, está por ahí. De hecho, me gustaría no perder nunca la sensación de estar empezando. De no llegar. Me da un poco de... Sí, además me he dado cuenta que tenemos más miedo al triunfo que al fracaso, porque cuando no lo intentas, si no lo intentas, ya vives en un aparente fracaso. O sea, no tienes la sensación de fracaso, pero... tampoco, o sea, no tiene sensación de nada. Entonces intentarlo es para mí mucho más interesante, es una lucha contra el ego, soltar la meta, porque encima dentro de este mundo que nos hace querer las cosas ya, en cualquier ámbito de nuestra vida, el yaísmo, que yo le llamo el efecto Quevedo, ¿no? Que sacas una canción y ya te pegas y es como perder un poco esa perspectiva de estar en el medio. Creo que está bien quiero no tener nunca que perder la sensación de principio y que no culmine del todo. Le estamos echando ingredientes muy interesantes al plato, lo de las mujeres interrumpibles, el yaísmo también me gusta como concepto, me lo llevo para casa. Bueno, y de todo ese proceso tuyo han nacido maravillas tan deslumbrantes como este Bendita. Hay que gastar para llenar, renueva el espacio donde caminar, quita a quien entorpezca tu paso, sobre todo aquel que te quiere parar. Hay que gastar para llenar. Hay que gastar para llenar, quita a quien entorpezca tu paso, sobre todo aquel que te quiere parar. ¿Has tenido que gastar mucho para llenar y apartar a mucho obstáculo del camino? Sí, literalmente sí. Y más bueno, no sé si más, porque bueno, mi proceso como mujer es desde que nazco y desde que tomo conciencia y me siento coherente entre cómo nazco y quién soy, ¿no? Y lo que se me inocula de alguna manera a nivel social y me siento en comunión con eso. Entonces el proceso de ser mujer es algo mío que llevo desde el principio y solo por serlo y en la industria de la música sí me he visto he tenido que mandar a la mierda. Cuéntanos a par de cómo. peña. Sí lo digo. pues yo creo que antes me encantó un concepto, voy a decir una pedrada, pero lo estoy reflexionando en directo. Dale. Antes me encantó un concepto que decía, perdón que no me acuerdo del nombre de la filósofa, disculpa. Sí, Larisa. Larisa, perdón. Que me encantaba el concepto de decolonización porque el feminismo en sí es una decolonización porque hay que decolonizar el machismo con el que estamos educados desde dentro. Y es tan así que yo considero que la estructura social en la que vivimos se ha apoderado, con esa mirada masculina, se ha apoderado hasta tal punto de nuestra sexualidad
que tener un mensaje sexualizado de ti misma se llama cosificación, y me parece muy complicado juzgar eso, ¿no? Porque yo no sé cuál es el proceso personal de una mujer que va con un escote ese día o tiene calor, o puede ser que esté buscando el reconocimiento a través de su escote, pero ninguna de las dos debería ser juzgable. Podrías llevarse a un planteamiento de ¿te has dado cuenta que a lo mejor eres más que un escote, ¿no? Siempre desde la reflexión. Me parece muy jodido que se siga juzgando, y yo, que no tengo complejo con eso, con mi sexualidad, y cuando lo tengo pues tampoco dejo que me secuestre, sino investigo, pues tengo un mensaje bastante sexualizado desde una propuesta hacia mí misma. Es como un camino que tengo y que propongo a través de mi música, no siempre, y eso se confunde dentro de la industria. Ya solo por ser mujer se te confunde, son los contratos por la noche. Que vas provocando, claro, que vas pidiendo. Los contratos por la noche con hombres. Cuando he ido a reuniones, el proyecto es mío, yo soy directora artística de mi proyecto, y miran al chico que viene y a lo mejor es un colega que vino a acompañarme, ¿sabes? No se entera ni de la papa ni de lo que estamos hablando. Eso, lo que hay. Y bueno, pues encima de que vivimos en un mundo que nos cuesta, con emociones mutiladas, que nos cuesta saber cuál es nuestra pasión. Encima que una vez descubrimos cuál es nuestra pasión, nos da cague dedicarnos a lo que nos apasiona. Y encima, claro, vienen personas perversas narcisistas, perversas porque saben que pueden hacer daño, y narcisistas porque saben que tienen la capacidad de hacerlo, además tienen la estructura, y bueno, en la más tocha yo creo que es como un ente que me dice de llevarme a Netflix, me pone una estructura, gasta pasta, tal, no sé qué, y bueno, en medio de todo eso pues quería simplemente sexo, y lo mandé a tomar por culo. Le dije, eres tan pobre que solo tienes dinero y no tienes ni idea de lo que es tomarte unos camarones en Punta Hidalgo. Eso fue lo que le dije. Podría acercarse anécdota, pero es verdad esto. Ya una está después de terapia, tal. Eso es lo muy bien sacado, muy bien traído, muy bien tirado. Como tiras a todos los estilos, no solo al rap, ya lo hemos dicho, también das lo mejor de tu voz, que es mucha, en el soul o el R&B, como en este Ya Queda Menos. Y ya queda menos pa' contarlo, pa' contar que nos comemos. Ya queda menos pa' contarlo, pa' contar. Queda mucho, pero ya queda menos para quitarnos de encima tiparracos como ese que has descrito. Pero bueno, empezaste la música como muchos adolescentes subiendo canciones a Facebook. ¿Te acuerdas del Facebook? ¿Te acuerdas del Facebook, tío? Que fue hace 2 años. Hace un año y medio. Bueno, y también formando parte de una, que esto me ha flipado, banda punk. O sea, ¿cómo pasas del punk a esto? Yo creo que por eso lo de melómana desde pequeña. De hecho, no he pasado del punk a esto. Sigue estando el punk en mí. Sí, sí, eso está claro, eso está claro. Y se llamaba Revolución Hormonal, mi bandita, tío. Sí, en serio. Componiendo. Todo muy autobiográfico. Sí, total. Pues era menorreica en aquel entonces. Me he curado. Bueno, has dicho lo de melómano y aprovechemos para contar por qué te llaman así, por qué te llamas así. Pues fue sin querer. A veces yo también tenía un programa en la cuarentena que le preguntaba a la peña que por qué su AKA, su AKA, su nickname, su nombre artístico, y el mío es como súper por la cara. De pequeña me decían melómana porque me gusta todo tipo de música, me apasiona la música en sí. ¿Tu nombre real es Melodía? Es Melodía, además, que me han dicho, ¿te lo cambiaste para ser cantante? Digo, voy a pagar yo el registro, me cuesta carísimo. No, no, la verdad es que fue causalidad. Y nada, y tenía el Facebook hace montones de años, hace un año y medio. Cuando el Facebook era un éxito. Y no quería poner mi... ¿Te acuerdas de aquello? Pero ahora yo me meto en el Facebook, no sé usarlo, ¿eh? Ya. Tiene ahora un montón de Ni cosas. el propio Zuckerberg sabe usarlo. Relájate. Y nada de eso, no quería poner mis datos personales, puse Mel Omana por hacer el juego, porque me llamaban, o sea, me dicen Mel, es mi diminutivo, y un día se me viralizó un tema que se llamaba El Hombre Puta, que es un tema que tengo con ukelele, creo que era con guitarra. Sí, que tocabas también el ukelele. Sí, toqué el ukelele y la guitarra, no me acuerdo si se lo hice. Se lo hice con guitarra, mentira. Se viralizó y entonces pensaban que mi apellido era Lomana, como la Carmen. Te lo juro. Sí. Y no, es Omana, entonces le quité la tilde, tal, le puse la diéresis de chulita. Muy bien, muy bien. Te ha quedado Sí, maravilloso.
Bueno, y hablando de temas que se van a viralizar, estás a punto de sacar un tema. Y hablando también, creo que de juegos de palabras, no sé si va a ser Don't Worry Be Worry. Don't Worry Be Worry va a Que ser... es la versión X. La versión X del Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. La versión Love. La versión Freedom. Sí, Don't Worry Be Worry es un EP, es un concepto en el que he trabajado y de hecho hay peña que lo tiene tatuado, eso es una cosa que me ha fascinado porque estamos en plena promo, en plena promo y hostia, qué guapo. Y mañana sale el primer tema que se llama Las Pibas. Las Pibas. Sí. Bueno, pues aquí están las pibas hoy. Aquí una de esas pibas es Melomana, que después volverá a cantar. Gracias por venir aquí a hacer la promoción, Javier, por venir aquí a hablarnos de la papaya. Sí. Y a darnos un poco de esa fruta. Con mi higo misma. Pues de ser guarri, habla también este tema con el que despido su entrevista. Un tema que se llama Suelta la correa. Ya hemos soltado la correa para que se vaya, pero luego volvemos a tirar de ella para que vuelva aquí a cantarme. Y la que también guarrea mucho con las palabras y la escritura es la autora canaria que está revolviendo las letras hispanas después de que lo hiciera su compañera y amiga, la también canaria, Andrea Abreu, con Panza de Burro. Del que ya hablamos. Y no podíamos pasar por aquí y no hablar del último ingrediente de este plato contundente, la leche condensada. Eres una muñeca gorda, pelo rizado, gafas de pasta tan sucias que se te escurren por la nariz para abajo. Sabes que te quedan mal. Sabes también que odias la mañana que acaba de empezar. ¿Cómo lo sabes? Te vibra el labio de arriba. Algo, no sabes el qué, te dice que las cosas de este cuarto son tuyas, pero las cosas de este cuarto no son tuyas. Y encima de ellas hay otras que sí lo son, pero que no puedes ensuciar. Escribe como Los Ángeles, o mejor dicho, como una diabla. Después de sus dos poemarios, Deseo y Tierra y Pueblo Yo, Aida González Rossi ha escrito una novela en la que hay mucho guarreo con el sexo, con los fluidos, con la comida, con la bebida. Una novela tan pegajosa, tan rica, tan masticable como el título, como el dulce que le da título. Leche condensada. La leche, la protagonista, del mismo nombre que ella, se pasa... La leche que la protagonista, del mismo nombre que ella, se pasa de boca a boca con su primo moco nacido el mismo día. Pero detrás de esa aparente inocencia y dulzura se esconden los miedos y los traumas de la adolescencia. Aida, crudas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, en Amanece, que no es poco, es verdadera devoción lo que hay por Faulkner, pero aquí es verdadera devoción lo que hay por Aida y su nuevo libro. ¿Volverías a los 12 años? Ni de broma. Creo que ya escribí Leche condensada para dejar claro que los 12 años son horribles. Es algo que he pensado mucho porque tiendo a idealizar mucho la adolescencia. Realmente creo que al final gran parte de mi materia poética viene de ahí. Pero sí que creo que no es lo mismo poetizar con algo que querer volver y al final creo que una, a pesar de que es adolescente toda la vida, pasa toda la vida también quitándose cosas horribles aprendidas en la adolescencia. Entonces, no volvería. Bueno, de la adolescencia también habló Andrea y las dos estáis revolucionando desde aquí, lo de allí, bueno, lo de todas partes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con las autoras canarias? No lo sé. Yo creo que no está pasando nada nuevo, sino que... Que nos estamos empezando a dar cuenta. Claro, eso te iba a decir. Lo que es nuevo es que quizás nos están haciendo un poco de caso a algunas, porque realmente aquí en Canarias tenemos muchas autoras jóvenes muy valiosas. Sobre todo tenemos muchísimas poetas jóvenes que lo petan muchísimo, pero sí que pasa algo muy extraño, que es que a veces hay personas que son bastante conocidas aquí en Canarias, pero fuera no lo son. Yeah. Y creo que todo este revuelo, entre comillas, ha venido de que hemos publicado en editoriales que no son canarias, súper tristemente, porque al final, como te digo, hay mucha gente muy valiosa publicando aquí. El colonialismo, si es que sigue ahí. Así es. Sí, bueno, Andrea dice que eres la mejor escritora que conoce. Bueno, y ella la mejor que conozco yo. Dos autoras y una editora. También canaria, aunque nació en Donosti, Sabina Urraca, se ha criado en Tenerife y editó a Andrea y ahora la tuya en Caballo de Troya. ¿Cuál ha sido su papel en el libro?
La verdad que editar con Sabina es un gran lujo. Ojalá todo el mundo, o sea, ojalá fuera como un derecho básico del ser humano editar un libro con Sabina, porque trabajar con ella es súper guay y realmente creo que hay muchas cosas del libro que no habrían podido tomar forma sin Sabina. A veces como que aprendí mucho en esa experiencia sobre lo que significa dejarse ayudar, ¿no? O aprender un poco de otra persona, porque a veces pensamos como, bueno, igual si alguien pues me ha aconsejado un poco en este texto o ha aprendido un poco de alguien, ¿no? Porque me ha editado, al final ese es el papel de la editora. Parece que antes de hacerlo piensas como te abruma un poco, ¿no? Pero al final Sabina como editora lo que hace es afilar un poquito, ¿no? A lo mejor a mí me insistía mucho como en que no me perdiera en la poesía del libro, ¿no? Que no me quedara solo en voy a poner aquí esta acción de forma muy sutil y la voy a enmarcar en un montón de imágenes súper guarras y súper poéticas y se me puede perder, ¿no? Ella al final creo que me dio un poco de guía práctica, porque escribir una novela es muy difícil. Yo estaba muy acostumbrada a escribir poesía muy a mi rollo, haciendo muy lo que me daba la gana, y al final escribir narrativa es otra cosa. Y aprenderlo mientras lo haces creo que es algo muy potente, y a veces sobrevaloramos mucho como el tener muy claro lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. No, el tener muy claro lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer antes de hacerlo, ¿no? Cuando realmente creo que los mejores textos vas aprendiendo a hacerlos mientras los escribes. Para mí eso es muy valioso y eso lo aprendí con Sabina también. Y eso creo que le da esa potencia expresiva que tiene el libro, que por un lado se desparrama, pero por otro lado es muy afilado y te pega por todos lados. Bueno, ya hemos abierto el bote de leche condensada, vamos a estrujarlo y a echarnos un buen chorro. Enchufamos la videoconsola para jugar al Pokémon, porque seguro que ya tienes mono como tu protagonista. Aida caída. Ataque Pokémon de tipo normal. El usuario contará con pelos y señales sus angustias, ansiedades, ascos, ganas, celos, recelos, con una cascada de palabras que dejará al rival sin ellas. Bueno, ojo, porque hay 902 especies de Pokémon. ¿Te las sabes tú todas? ¿Te gusta tanto jugar al Pokémon? A ver, sí, me gusta mucho y no me las sé todas, pero me sé muchas. A veces me sorprendo, como que a veces de repente pienso en un Pokémon súper aleatorio y digo, sé cómo se llama, sé lo que hace, sé su historia. Veo mucho YouTube, eso tengo que decirlo. Bueno, para empezar, ¿qué hay de Aida en Aida? Bueno, debo decir que no nos llamamos igual, que eso es importante. Yo soy Aida sin tilde y ella es Aida con tilde, y esa diferencia creo que es súper importante para entender un poco lo que es la estructura del libro, ¿no? De eso no me había dado cuenta. Al final, bueno, es a lo que me arriesgué también, porque yo siempre me quejaba de que la gente me llamaba Aida e hice esto, un poco para las risas, y así me va. Y bueno, yo creo que al final hay bastante de mí en Aida, como hay mucho de ti en un personaje con el que juegas, ¿no? En un avatar que te creas de alguna forma, quizá para entrar en otra historia que no es la tuya, ¿no? Pero que sí que estás controlando, estás manejando un poco tú. E intenté siempre establecer una similitud con los avatares un poco, ¿no? Como al final... Porque soy muy obsesiva a veces con las ideas, y cuando estaba escribiendo Leche Condensada estaba súper obsesionada con los videojuegos, especialmente con los videojuegos escachadísimos, horribles de la Play 1, ¿no? Eso es como que iba jugando y se notaba que algo estaba como súper inacabado y que algo aquí no se sabía ni lo que era, pero tenía como su propia entidad, ¿no? Y era súper guay. Y como que cuando escribí el libro, como te digo, el libro a medida que lo iba escribiendo se fue transformando, ¿no? Porque al final la propia escritura juega con lo imprevisto, y eso me encanta. Y al final como que se fue convirtiendo en una especie de pseudo videojuego, ¿no? Entonces me planteaba mucho a mí misma como autora, como alguien que está jugando a algo, ¿no? Que está un poco en un universo construido con ese escachamiento precisamente, que hace que las cosas sean distintas, ¿no? Que estás habitando un poco otro universo en el que hay unas normas que tienes que descifrar, y veía así también a quien lo leía. Entonces por eso jugué con la idea de los avatares. ¿Y es más fácil ser uno mismo en un videojuego que en la vida real? ¿También algo de eso hay en la protagonista? Yo creo que sí, y creo que especialmente como que llegué un poco a esa idea por ser una persona gorda, porque al final cuando eres gorda habitas el mundo un poco desde una posición en la que siempre sabes que las personas nuevas a las que conoces, o las personas que te ven por ahí que no forman parte quizá de tu esfera íntima, te van a ver de una forma muy determinada, ¿no? Entonces cuando vas quizá dándote a conocer, hablando en público, como estoy haciendo yo ahora, tienes que jugar un poco con saber que vas a tener que ir quitándote esas capas, ¿no? Y que quizá te va a ser costoso a ti misma por ser consciente de eso, ¿no?
performar un poco la persona que realmente eres, ¿no? Entonces creo que todo lo que nos quite el cuerpo muchas veces hace que en cierto modo sea más fácil ser nosotras, y esto es lo que nos pasó a muchas con internet, ¿no? Con hablar por el Messenger. Sentíamos que era un espacio en el que nuestra identidad se podía dar de forma como más genuina, de forma más clara, y por eso creo que para muchas personas que habitamos distintas periferias, ya que antes hablábamos de eso, internet fue una salvación, ¿no? Hablo mucho de ser, en el libro, ¿no? Sutilmente, de ser queer en un pueblo. Sí. Y yo creo que si no hubiéramos tenido el Messenger en ese momento, ¿qué habríamos hecho? ¿Quiénes habríamos sido? Claro, si no hubieras tenido la personalidad de un nick bajo el que esconderte y con el que poder hablar con otras personas, sí hubiera sido muy difícil. De hecho, es muy interesante la relación con el grupo de amigas en la novela. Es difícil la vida real para esa niña de 12 años porque se dan situaciones realmente difíciles de digerir, como el abuso. Un abuso del que se habla poco, el abuso de menores por parte de otros menores, lo que durante un tiempo se llamó cosas de niños, pero que en algunos casos pueden ser violaciones. Y además ahora estamos viendo casos de manadas de menores violando a niñas. ¿Por qué querías hablar de ello? Porque, un poco por lo que dices, ¿no? Porque creo que es algo de lo que no hablamos mucho. Siempre ponemos a los abusadores, tenemos como un arquetipo construido muy fuerte de abusador, ¿no? Y precisamente por eso insistí tanto en los títulos de los capítulos, ¿no? Que son ataques Pokémon, en que fueran de tipo normal la mayoría, ¿no? Porque es como, bueno, el horror está en la normalidad muchas veces, y en lo que precisamente no miramos quizá con esa óptica de, oye, aquí puede haber un problema, aquí puede haber una violencia, porque si siempre pensamos que los abusadores son como esos malos que hemos visto en las películas, nunca vamos a entender que los niños también pueden abusar, ¿no? Y no sé, creo que sentía que hacía como mucha falta hablar de esto, y de hecho el libro es como todo un intento, ¿no? Un poco por explicarlo. Le pasa incluso a Ida en el capítulo 4 del libro, cuando dice que le gustaría hacer un videojuego de sí misma para que la gente sintiera lo que ella está sintiendo y así pudiera entenderlo mejor que con las palabras, porque con las palabras al final siempre tenemos barreras, ¿no? Pero con personarte en la situación y sentirla, que es un poco lo que hace la literatura, ¿no? Que juega también con meter lo que se está contando en nuestros cuerpos, ahí quizá pues no hay reproche, ¿no? No hay incomprensión. Vamos a seguir con los ataques. Bueno, sí. Gracias. Vamos a seguir jugando al Pokémon. El sexo y otras guarrerías de todo tipo aparecen de forma explícita, tan explícita, Aida, que a veces provoca movimientos de tripas. ¡Au! ¡Qué asco! Ataque Pokémon de tipo brutal. El usuario realiza una serie de acciones asquerosas que dejarán noqueado al rival sin posibilidad de escape o contraataque. El guarrerismo es tal que el rival solo puede hundirse en la mierda. A ver, cuando lo estaba leyendo a veces te dan ganas de dejar de leer porque ahí hay todo tipo de fluidos, sustancias que salen del cuerpo y cosas que se hacen con ellas. Luego recordé que cuando yo era pequeño hacía cosas con esas cosas. Pero ¿por qué tanta escatología? ¿Qué te atrae esa poética de lo cochino, como tú lo has llamado? A mí es que cuando me dicen esto, yo flipo un poco porque yo digo, tío, para mí el libro no es guarro. A ver, muchacha. O sea, yo siento que me corté un poco. La versión censurada. Totalmente. Tienes que sacar el Director's Cut. O sea, yo pienso que al final un poco esa cosa, ¿no? Ese susto que viene cuando te hablan de una guarrería, que me encanta, o sea, amo provocar eso, creo que escribo porque me gusta provocar eso, ¿no? Al final eso no viene tanto de que nos impacte la guarrería, sino de que nos impacta que alguien sea capaz de decirlo en público, ¿no? Creo que tenemos ahí una especie de disociación rara en la que nos permitimos unas cosas cuando estamos a solas, pero cuando las llevamos a las otras personas no. Y al final creo que cuando te das cuenta un poco de ese doble cajón que tenemos las personas, es muy guay, ¿no? Es como, guau, sé el secreto de toda esta gente, todo el mundo se saca los mocos, todo el mundo, ¿no? Y es como, creo que jugar con eso es muy guay, y además para mí la escatología es un puente también, por esto que te digo, de que tiene que ver con lo que hacemos a solas, que nos cuesta incluso verbalizar con otras personas, incluso concebir que existe. Para mí es un puente hacia otras intimidades, hacia otras cosas, ¿no? Hacia otras ternuras quizás. Es como, bueno, voy a intentar darte no desde cómo me presento o cómo he aprendido a presentarme en lo público, sino cómo soy yo, ¿no? En la intimidad, y creo que eso es muy hermoso, y por esto lo guarro me parece bello también, ¿no? Bueno, y también es... Te estás ganando muchos aplausos, sí. A la gente le encanta la guarrería.
Reconocedlo, todos os sacáis los mocos en la intimidad. Nos podemos sacar un moco todos, así como ritual. Yo la verdad es que, claro, aquí caben mucho. Quiero decir, si yo empiezo a sacarme los mocos, os empantano. Bueno, también es una manera de presentar a Aida como lo contrario a lo femenino normativo. Una manera de reivindicar cierta disidencia corporal, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, yo creo que eso también me interesaba mucho visitarlo, porque sí es verdad que me pasaba mucho cuando era pequeña, que sufría porque mi abuela, que yo soy de pueblo, soy de Granadilla, pero mi abuela es de Santa Cruz, ¿no? Entonces siempre tenía como ese choque como de mi abuela es una señora pija, horrible. Y como que siempre me decía, tienes que ser una señorita, siéntate bien, ¿no? Y para mí eso como que pasaba por prohibirme todas las cosas que me gustaban. Y al final como que también insistí tanto en el tema de los videojuegos, de jugar, ¿no? Ser niña y jugar al lado de un niño que es quien está llevando el mando, porque creo que eso está atravesado por una cuestión de género súper heavy, ¿no? Al final, ¿quién puede permitirse disfrutar del todo del juego? Porque nosotras no. Entonces, si Aida quizá no resulta pues el tipo de niña, ¿no? Como típico, quizá es porque ella está muy interesada en jugar, en enguarrarse, ¿no? En hacer eso que precisamente porque ella se está convirtiendo en una adolescente y tiene que asumir otros mandatos de género, ya lo que tiene que asumir cambia, pues quizá por eso no resulta tan femenina, ¿no? Vamos con el último ataque Pokémon. Chos. Ataque Pokémon de tipo normal. El usuario recita unos versos en canario que hipnotizan al rival. A partir de ahí el rival actuará según el deseo del usuario. Sí, la verdad es que consigue hipnotizar, controlar la mente del usuario a través de una avalancha de palabras en la que rompe con las reglas gramaticales, la ortografía, y crea así, en mi opinión, un largo... Tú en realidad no has dejado de hacer poesía, has creado un largo poema en prosa. Sí, es que al final a mí lo que me gusta es escribir poesía, ¿no? Y cuando escribo narrativa también lo abordo desde ahí, pero porque me gusta como explotar como mi lenguaje, pervertirlo, ¿no? Un poco creo que al final una cosa que nos pasa a las personas que vivimos en lugares periféricos, ¿no? Y que tenemos otras formas de hablar, es que nos señalan un poco cuando escribimos tal como hablamos, como wow, estás haciendo lo más valiente que puedes hacer, la palabra valiente que es horrible, ¿no? Que es mostrar tu habla tal como es, ¿no? Y al final eso es condenarnos un poco a un lugar en el que solo podemos hacer eso, en el que realmente no podemos coger nuestro lenguaje, retorcerlo y crear nuestros sistemas poéticos únicos, ¿no? Al final el de cada persona. Entonces yo lo que hice fue no quedarme solo o intentar no quedarme solo en la representación dialectal, sino un poco llevármelo a mi juego, ¿no? Crear un juego con él. Entonces no solo está en las palabras canarias, sino también intenté como coger un poco la cadencia de las voces que llevo oyendo desde pequeña y un poco llevármelas a mí, ¿no? Al final ensuciarlas un poco, ¿no? Hacer un poco un mejunje. Guarrear, como has hecho en todo el libro, guarrear y muy bien. Pues Aida, a mí me ha gustado muchísimo. No soy el único que lo ha leído del equipo. Estamos todos fascinados, como nos pasó con Andrea y Panza de Burro. Ha sido un placer tener este momento mágico, hediondo mágico, que es como llama el momento con su grupo de amigas. Ha sido como estar con una amiga. Muchas gracias igualmente. Chao. Gracias. Bueno. Pues después de este atracón que os habrá dejado cuajaos de tanto comer, pongamos el postre para aligerar. Vamos de nuevo con Mel, vamos a seguir guarreando. Va a plantar una semilla de la que van a brotar rimas silvestres y ritmos salvajes. Ah, que estás aquí. Nunca sé por dónde va a aparecer. Gente, nos vamos, así que manitas arriba, vamos a gozarla. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no? Qué rico estuvo, muchísimas gracias, carne cruda. Fue bien crudo, lo tengo aquí tatuado. Tengo fuego, tengo amor, papayita con sabor. Tengo nalga, tengo flow, y si quieres te la doy. Tú me gustas de verdad, si lo quieres terminar, no me digas ven. Oh. De cantar, a veces quiero que baile y otras ponerte a pensar. Si me importa que me odien, pero yo escogí emocionar. No escogí tus emociones, yo elijo y prefiero amar. No.
sabor, tengo nalgas, tengo flow. Y si quieres te la doy, tú me gustas de verdad. Si lo quieres terminar, no me digas ven. No, no me digas ven, porque voy detrás. Estas rimas son pa' que la goce, pa' que cierre los ojos y roce el ritmo latente. Tú no me conoces, entonces pa' que mientes. Escuchaste mi voz. Yo no soy tu cenicienta ni tus cicatrices. En mis finales y en mi historia todas son felices. El intermedio duele, pero si no hay perdices. Si quieres saciarte, prueba mi papaya. Ya me dice. Oh, oh. Oh. No, Tengo fuego, tengo amor, papayita con sabor. Tengo nalgas, tengo flow. Y si quieres te la doy. Tú me gustas de verdad. Si lo quieres terminar. No, Tengo fuego. ¡Manos arriba, gente! ¡Ey, ey, ey, ey! Si yo digo carne, ustedes dicen cruda. ¡Carne! ¡Cruda! ¡Carne! ¡Cruda! ¡Carne! ¡Cruda! Para la más testuda y carne. ¡Cruda! ¡Carne! ¡Cruda! ¡No! ¡Muchísimas gracias! A ti. Gracias, gente. Gracias a ti, madre mía, qué maravilla. Bueno, nos quedaríamos aquí a plantar la semilla y germinar en esta tierra, a montar un tenderete, pero tenemos que irnos. Como canta Mel... Ya lo sé. Yo también estoy triste. Me voy. Nos vamos, pero antes queremos daros las gracias por acogernos, por ser isla de bucaneros para estos piratas de la radio y por acompañarnos allá donde vamos en este viaje a la deriva. Gracias por ser nuestro choso y por dedicar un pisco de vuestras vidas y de vuestro dinerillo para hacer posible al mejor equipo de la radio, que hoy está aquí representado por Kelu Robles, Marta González, Paz Galeana y el que os habla y se despide, Javier Gallego Crudo. Una vez que amo, no sé si volveré. Nos vamos a poner las cholas y nos vamos a la playa. Este es el último programa antes de las vacaciones. Para los que lo escuchéis en el podcast, nosotros estamos tumbados en este momento, cuando tú estás escuchando, en alguna playa de la isla de Tenerife. Así te lo cuento. Bueno, ayudadme a zarpar. Esto lo tenéis que hacer también, como con Mel. Cuando yo digo que la radio... Voy a hacerlo otra vez, que lo he hecho fatal yo. Ha sido culpa mía. Es que yo no tengo la práctica del artista. Cuando yo digo que la radio, vosotros decís...